damos la bienvenida a José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. Bienvenido al Sun and Blue Podcast. Muy buenas tardes. ¿Puede contarnos cómo está avanzando el puerto de Motril en su integración con la ciudad y qué beneficios está generando para el entorno urbano y turístico? Bueno, yo creo que los puertos tenemos la vocación, ¿no?, de ese aspecto social, que en este caso es la integración con la ciudad, el ser partícipe en la mejora también de nuestro entorno, de nuestro hinterland, del destino al que pertenecemos y que nos acoge. Y en ese sentido, desde nuestro puerto, del puerto de Motril, estamos haciendo dos actuaciones que son de un tamaño bastante grande, ¿no? En concreto, son inversiones que van a estar en torno a los 60 millones de euros. Son dos actuaciones, primero una de la apertura de más de 400.000 metros cuadrados a la ciudad, que van a quedar integrados dentro de su propia trama urbana y donde se va a desarrollar un puerto deportivo, en lo que ahora es tierra, un puerto deportivo rodeado de equipamiento de todo tipo, ¿no?, vinculado a la náutica deportiva, pero también comerciales, de restauración, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí se crea y se genera ese espacio que va a ser un referente turístico a nivel andaluz, seguro, porque va a dar muchas oportunidades y va a generar mucho empleo, ¿no?, y va a enriquecer también el destino, ¿no? Y luego una terminal de cruceros que también tiene digamos, una singularidad, ¿no?, y que va a ser, en lugar de un edificio por donde pasan los cruceristas, va a ser un pueblecito andaluz con sus calles, sus plazas, su comercio, su restauración también, su hostelería, en definitiva otro atractivo más que se complementan, porque son dos espacios adyacentes, se complementa con el primer proyecto y que yo creo que al final va a terminar dando ese espacio, ¿no?, tan atractivo, ¿no?, para el turismo, ¿no? Y hablando de cruceros, ¿qué medidas está impulsando para que el crecimiento del turismo de crucero sea realmente sostenible en Motril y en la costa tropical? Bueno, estamos haciendo varias cosas, ¿no? Primero, una integración social, es decir, una aportación social en la que estamos formando a todo el comercio para que el servicio que se presta al crucerista sea un servicio de excelencia, que nos diferencie precisamente eso. Y bueno, estableciendo también cuáles son las oportunidades de emprendimiento que genera este tipo de turismo, y luego, bueno, pues para la promoción del turismo estamos yendo a todas las ferias internacionales, y el crecimiento que está experimentando el puerto de Motril concretamente en estos últimos años es absolutamente exponencial, ¿no? El año que viene vamos a estar en torno a los 106.000 cruceristas ya confirmados con la escala, y por tanto un crecimiento importante. A nivel de aportación a la sostenibilidad, la prestación de todos los servicios que se le da al buque cuando llega al puerto, y luego también estamos trabajando en la descarbonización de los buques. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en materia de descarbonización, tenemos ya la OPS, fuimos el primer puerto de la península ibérica en tener operativa el sistema de que los barcos pudieran enchufarse a la red eléctrica y así poder apagar los motores auxiliares durante la estancia en el puerto, de tal manera que hubiera cero emisiones. Y estamos trabajando también en el tema de la descarbonización de los cruceros. Es difícil, porque un crucero, por tener un dato, necesita, un crucero mediano grande, necesita entre 10 y 15 megavatios de potencia. Eso es el equivalente al consumo medio de una ciudad de 50.000 habitantes, ¿no? Entonces el problema que tenemos, que es generalizado para todos los puertos, es que no tenemos potencia suficiente en la red para abastecer ese tipo de turismo, ¿no? Con lo cual se están buscando soluciones. Nosotros ya, junto con la ciudad, hemos establecido un acuerdo para hacer una subestación eléctrica y que nos garantice la potencia suficiente para que cada vez que llega un crucero al puerto de Motril se pueda conectar a la red y apagar los motores y hacer cero emisiones. Qué interesante todo lo que nos está contando. Además, el puerto de Motril se está volviendo cada vez más un referente en la economía azul. ¿Y qué iniciativas de conservación marina o regeneración de hábitat marino estáis desarrollando actualmente en el puerto? Bueno, nosotros en materia de sostenibilidad prácticamente
todos los objetivos de desarrollo sostenible, las directrices europeas, la estrategia andaluza de economía azul sostenible, el marco estratégico de puertos del Estado y nuestros propios planes estratégicos ya establecen una serie de medidas. Nosotros hicimos en su día un análisis, un diagnóstico de la situación de partida y nos marcamos unos objetivos con un cronograma para poder cumplirlos, es decir, no una cosa etérea. Y se han cumplido prácticamente el 90% de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la Agenda 2030. De tal manera que en ese aspecto pues tenemos, por ejemplo, acuerdos, alianzas con el Aula del Mar CEIMAR, con la Universidad de Granada. Tenemos una empresa que también nos hace los controles y hacemos controles de la calidad del agua abrigada del puerto, de la calidad de los fondos marinos, de la calidad del aire, las partículas en suspensión. Eso está monitorizado y en cada momento podemos saber los resultados. Y yendo más allá, hacemos también un estudio del ecosistema marino y de la biodiversidad dentro del puerto. Una catalogación de todas las especies que hay, la evolución, si se detecta alguna anomalía, si no se detecta, si llega alguna especie invasora, en definitiva, cuidar de esa diversidad a través de esos acuerdos y de esos controles también que se están haciendo. Qué interesante también este punto de vista. Y para profundizar un poco más, ¿qué tipo de colaboración entre administraciones, empresas, comunidad científica, instituciones europeas considera clave para proteger los ecosistemas marinos desde los puertos? Bueno, yo creo que los puertos, a nivel general, yo conozco mucho más los puertos andaluces, pero la concienciación y la voluntad y los resultados están existiendo, ¿no? Y en ese sentido hay muchísimos proyectos que se están haciendo precisamente para eso. Nosotros ya hay una reglamentación que tenemos que cumplir para ese objetivo 2030, otra que va al 2050, pero básicamente nosotros estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y para nosotros la economía azul es algo transversal, que está en prácticamente todas nuestras actividades. Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa que nos audita medioambientalmente todas las actuaciones que hay en el puerto, es decir, cualquier cosa que se haga allí, nosotros pedimos informe y se audita de tal manera que se cumplan todos los objetivos y que la sostenibilidad medioambiental esté presente en todas y cada una de nuestras actuaciones. Yo comprendo que eso es complejo porque la operativa portuaria requiere una actividad que también la economía es tiempo, ¿no? Influye, pero en cualquier caso nosotros tenemos todo ese tipo de medidas, también con la comunidad en general, pues nosotros, por ejemplo, prestamos ayuda a aquellos operadores portuarios que mejoren su operativa del día a día, ¿no? Entonces tienen unas bonificaciones y una ayuda precisamente para eso. Tenemos acuerdos como he dicho, con la Universidad de Granada y con la Universidad de Málaga, que hemos desarrollado un producto fenomenal, porque es un producto que es un ejemplo de economía circular, de reutilización y de reciclaje. En el programa Ecopuertos o Ecomares ahora, los pescadores, todos los residuos que recogen en su actividad ordinaria, los echan en el barco, nos los devuelven al mar, los llevan al puerto, en el puerto se clasifican y se reutilizan. Entonces, con la Universidad de Granada hemos desarrollado un sistema de construcción sin acero, de tal manera que el hormigón, las placas de hormigón van armadas con fibras sintéticas procedentes precisamente del reciclaje de los restos de redes y plásticos que se producen en el puerto, y ya no es un experimento, porque nosotros ya dentro del puerto tenemos 2 edificios. Y otra cosa, por ejemplo, que me parece interesante, un proyecto que es un proyecto de reutilización, de reciclaje del agua. Se recoge el agua de lluvia dentro del puerto, los excedentes de riego también que van al mar,
se almacenan en un aljibe, se tratan y con ese agua regamos todos los jardines y también el baldeo, la red de extinción de incendios, de todo dentro del ámbito nuestro, ¿no? Del propio ámbito portuario, ¿no? Un proyecto bonito y que también evidencia un poco la sensibilidad que se tiene precisamente con ese bien tan preciado, ¿no? Como es el agua. Muchas gracias por contar todo esto, porque realmente son ejemplos de economía circular que se pueden implementar también a escala muy pequeña dentro de los propios puertos. Y para concluir, ¿en qué área ve mayor potencial para los puertos para que lideren la transición hacia modelos verdes y más sostenibles? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar en dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es, digamos, el cambio climático, que sería, bueno, pues esas actuaciones de descarbonización, de reducción de la huella de carbono. Todavía, aparte de la OPS, que ya prácticamente la mayoría de los puertos la van a tener implantada para 2030, ¿no? Aparte de eso, pues se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? La electrificación de todos los motores del puerto, es decir, no solamente de la grúa, de los camiones de corto recorrido, de los vehículos, de los coches, eso también contribuiría mucho, ¿no? Y luego en materia de eficiencia energética. En materia de eficiencia energética yo creo que también se puede trabajar mucho, ¿no? Yo, por destacar un proyecto, le puedo comentar el que nosotros estamos desarrollando, que es el Green Deal Motril, que es un proyecto que escogió la Unión Europea entre 200 que había, ¿no? Y nos han dado una ayuda económica de casi 8 millones de euros para poder desarrollarlo, que es un sistema en el que el puerto genera con energía limpia, en este caso con placas solares, genera la propia energía que se consume dentro de todo el recinto portuario y tiene un sistema de almacenamiento, de tal manera que podemos quedarnos en isla energética y a través de energías renovables suministrarnos la propia energía eléctrica a nosotros y a los operadores. Yo creo que esa es importante, ¿no? La reducción de la huella de carbono, por otra parte, la eficiencia energética, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, José García Fuente, de la Autoridad Portuaria, por compartir con nosotros en el San y el futuro del puerto de Motril y ojalá de los demás puertos de todo el Mediterráneo y más. Muchas gracias.